Buenas tardes, hoy es martes 2 de agosto del 2022 y damos inicio a la charla número 7 de toda esta, digamos, cadena histórica que comenzó en el martes 14 de junio de este año. Y bueno, hoy vamos a llegar a una guerra muy importante, muy larga, muy sangrienta, que comienza en el año 1700. El inicio de todo este gran conflicto se inicia en 1700, la Guerra de la Sucesión Española. Como ustedes verán, en tan pocas charlas hemos avanzado desde poco antes, más o menos de 1475 o algo así, hasta el 1700. Entonces dirán, bueno, qué rápido que va esto, en poco tiempo lo vamos a terminar. Están equivocados, esto recién empieza, porque ahora el desarrollo va a ser más expansivo y mucho más minucioso. Antes de comenzar con lo recientemente explicado, quisiera agradecer y quisiera explicar lo que pasó la semana pasada, que por eso se modificó el día de que salimos al aire, de alguna manera, porque el martes 26 de julio se conmemoraba el bicentenario de la entrevista de Guayaquil. Yo estuve trabajando con la coordinadora de asociaciones culturales sanmartinianas, señora María Alicia Timpanaro, y ayudada en ese momento, porque de tecnología yo no sé nada, por Flavia Cataldi, quien además de ser presidente de una asociación cultural sanmartiniana, sabe mucho de tecnología, cosa que yo no lo sé. Así que bueno, el Zoom se completó, según me explicaron, tuvimos 100 adherentes y hubo gente que quedó afuera. Eso va a ser elevado a YouTube por María Alicia, y el que lo quiera escuchar y verlo no tiene nada más que conectarse. Yo honestamente quedé gratamente sorprendido de esa dinámica, no la conocía, y bueno, hasta me reencontré con gente que hacía rato que de las cuales no tenía noticias. Al otro día, el miércoles 27 de julio, me trasladé a la ciudad de Ensenada y en Centro Cultural La Vieja Estación, que era la vieja estación del tren de Buenos Aires a la Ensenada, así se denominaba, que este año va a cumplir 150 años de la llegada del ferrocarril a ese querido lugar, a Ensenada de Barragán. Bueno, diserté prácticamente, si bien era el mismo tema, yo les recordaba que el 27 de julio también fue la segunda y última parte de las entrevistas. Fueron de 2 días, el 26 de julio de 1 hora y media y el sábado 27 de julio de 1822 en Guayaquil 4 horas, reunidos a solas y en secreto los generales José de San Martín y Simón Bolívar. Fue un momento muy agradable, yo me reencontré con gente amiga que hacía mucho que no veía por la lamentable pandemia que hemos padecido. Así que además de toda la parte histórica, fue un encuentro de amigos y para mí tuvo mucha significación dar esa charla en ese lugar junto a ellos, porque yo ese día cumplía mi disertación número 200. Así que qué mejor que festejarlo de alguna manera con amigos. Bueno, habiendo terminado esto que podríamos denominar mensajes parroquiales, vamos al tema del día. Hago una salvedad. Me dieron este hermoso diploma, que por supuesto voy a enmarcar como corresponde, en el cual, por el cariño que me tienen, exageraron un poco, porque ponen al historiador. Yo no me creo un historiador, sino una persona que ama la historia, nada más. Y siempre me pareció que la misma era algo muy buena, porque la historia no es una cosa que no sirve de nada, sirve y sirve de mucho. Especialmente sirve para que no tropecemos 2 veces contra la misma piedra. Y acá en Argentina, la verdad que desde hace un par de años venimos tropezando seguido con la misma piedra. Y así estamos. Vamos al tema del día. En el año 1700
va a fallecer el rey Carlos II de España. Este pobre hombre, un enfermo, yo no sé medicina, pero tenía problemas mentales, ¿no? Era una persona que en la actualidad no jamás hubiera asumido el trono. Pero en esa época creían que aunque ustedes no lo crean, que con alguna brujería, porque al rey lo habían embrujado, le decían Carlos II, el hechizado, ¿no? Y no era que era hechizado, era que la casa reinante en España, los Habsburgo, se vivían casando, ¿no? Prácticamente entre ellos. Entonces no había mezcla de sangre y este pobre hombre terminó con un problema de la enfermedad, nació con esa enfermedad y bueno, era un hombre que no estaba en condiciones, en capacidad de ser rey. Y durante su prolongado reinado de 41 años, sin saberlo por supuesto, porque él no sé qué grado de razonamiento tenía, pero debe ser muy poco, ustedes ven acá en esta imagen, este es Carlos II, era un hombre que su imagen solo demuestra que era una persona enferma. Así todo, por las costumbres un tanto bárbaras de la época, obligaron a 2 princesas a casarse con él para ver si le podía dar descendencia al trono español, lo que no hizo. Entonces cuando este hombre muere, vuelvo a repetir, de su prolongado reinado de 41 años, que mucho daño le hizo a España, va a producirle mucho más daño su muerte. ¿Cómo es eso? Se murió, se acabó, ponen a otro. Sí, ahí está el problema. ¿A quién ponemos? 2 casas reinantes en Europa que se odiaban, porque no cabe otra reflexión, quisieron ocupar el trono vacante. Uno, el emperador de Austria, Leopoldo I, quien dijo, bueno, como en España viven reinando desde la época de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, ¿se acuerdan? El nieto de Isabel la Católica, como viven reinando los Habsburgo, pues ¿qué otro va a reinar que un Habsburgo? Así que mi hijo segundo, Carlos, va a ser el nuevo rey de España. Sí, nuevo rey de España. Al enterarse de esta propuesta, de esta declamación hecha por el emperador austríaco, el rey de Francia, Luis XIV, dijo, no, momentito. Yo estoy casado con una princesa española y por medio de, bueno, es difícil de explicarlo, yo lo explicito bien en el libro, me faltan poner flechitas, ¿no? Luis XIV dice, ahí tiene que reinar un Borbón. No, los Habsburgo ya fueron, ahora viene un Borbón. El emperador de Austria dijo, no, ahí siguen los Habsburgo, que sí, que no, que sí, que no. Y como estos 2 monarcas, Luis XIV, el rey Sol, el rey de Francia, y Leopoldo I de Austria, se odiaban desde hacía muchos años, yo le diría exactamente desde hacía 17 años, dijeron, bueno, ¿quién va a decidir esto? Las armas, y vamos a la guerra. Pero ¿por qué se odiaban estos hombres? Y ahí me tengo que trasladar, los invito a trasladarse conmigo, al año 1683. El Imperio Turco, que dominaba las actuales repúblicas de Grecia, lo que hasta hace poco era Yugoslavia, con Montenegro, bueno, todos esos países que han nacido, Croacia, Macedonia, Bulgaria, Hungría, se iba extendiendo sobre Europa y, por supuesto, colisiona con los austríacos. ¿Y cuál era el objetivo del gran sultán de Constantinopla? Y si lo dejaban comerse a Europa enterita. Luis XIV los dejaba hacer a los turcos, porque tenía un ejército impresionante. Francia en ese momento era la primera potencia militar terrestre de Europa, porque la naval ya le podemos poner ese galardón a Inglaterra.
Pero en tierra Francia tenía un ejército impresionante, estaban armados hasta los dientes. Los austríacos podríamos denominarla una potencia de segundo orden y no pudieron parar el avance de los turcos. Y tal fue el avance que fueron derrotados, que al final los turcos ponen un sitio terrestre a Viena, a la capital austríaca. Los austríacos, los vieneses, saben que no se pueden rendir. No se pueden rendir porque, bueno, primero, las mujeres, imagínense lo que les va a pasar. Los chicos, ellos los van a atrapar, los turcos, y los van a usar como tropa de desgaste, como los gurkas usaron a esos bastardos llamados gurkas, Malvinas, por ejemplo, los ingleses, los británicos. Y a los austríacos directamente yugulares, como hacían los romanos, los mataban a todos. Entonces no había rendición posible. Desesperado, el emperador de Austria mandó emisarios a toda Europa pidiendo auxilio. Por favor, estamos sitiados, nos van a matar a todos. Cuando Luis XIV recibió el pedido de auxilio, yo me imagino que habrá hecho lo que acabo de hacer yo, se sonrió. Pero mira vos que te voy a ayudar, porque él tenía a su vez problemas con Austria por cuestiones fronterizas. Chao. Si te matan, yo no voy a derramar una lágrima. Francia no movió un soldado en ayuda de Austria. Pero sí la movió un rey polaco, Juan Sobieski, que interpretando, aparte el Papa también pidió ayuda, diciendo, tenemos que parar a estas fuerzas musulmanas porque Europa va a caer en poder de los maometanos. Entonces Polonia siempre ha sido un país muy católico, y el Juan Sobieski estuvo a la altura de las circunstancias, y él dijo, yo voy a ayudar a los austríacos. Y marchó con sus tropas de caballería, que tenían una particular, un armamento muy similar al de los turcos, tenían sables curvos y afilados de los dos lados, o sea, cortaban de ida y cortaban a la vuelta, ¿no? Eran muy valientes los polacos. No sé bien, la historia no sabe cómo fue. Posiblemente en uno de los altos que hicieron en su viaje de Polonia hacia la sitiada Viena, pararon a descansar, a comer, y bueno, llegaron a un lugar donde había muchos gansos, y los habrán cazado, se los habrán comido, pero hubo alguien, que lamentablemente yo al menos ignoro quién fue, que se le ocurrió una gran jugada, una linda jugarreta. Armó con maderitas, sogas y todo, como una superestructura, ¿no? Y pegaron las alas de los gansos en sus espaldas, ¿no? Y harina que encontraron en un molino se la espolvorearon bien y quedaron todos blancos, inmaculados, con sus lo que diríamos nosotros un ponchito, ¿no? Y bueno, y todos ellos se montaron en caballos blancos. Daban una imagen de algo medio fantasmagórico, ¿no? Pero antes de continuar con ellos, tengo que ir para atrás a Viena un minuto. Los turcos veían que no podían entrar en Viena, las murallas eran muy grandes, qué sé yo, hasta que a alguien se le ocurrió comentarle al general Kara Mustafa, que era su comandante, y mi general, ¿por qué no hacemos un agujero por abajo de las murallas de noche y salimos, un grupo, digamos, de fuerza de comando, como hoy denominaríamos, abren las puertas de Viena y entramos todos y se acabó la guerra? ¡Qué buena idea! Sí, empiecen a cavar el túnel. Y empezaron a cavar el túnel, ¿no? Claro, el problema fue que a lo último se engolosinaron, tenían esclavos, ¿no? Y tropas de zapadores, se podía denominar, que venían horadando de día, con los movimientos que había en la ciudad de Viena. Nadie escuchaba lo que estaba ocurriendo abajo del suelo, una vez que pasaron la muralla. Y a la noche, como todos, los vieneses se iban a dormir, excepto un gremio. ¿Qué gremio no dormía a la noche? Los panaderos. Los panaderos trabajan de noche para que cuando nosotros nos despertemos
a la mañana tengamos el pan fresco. Uno va a la panadería hoy mismo y compra el pan, las masitas, en fin, todo lo que produce una panadería. Los vieneses no tenían mucha comida, porque el cerco era impresionante, ¿no? Era muy efectivo. Pero trabajando para hacer el pan, en pequeños panecillos que se repartían entre la población, racionados para seguir aguantando, hasta que alguien nos viniera a ayudar, de noche, cuenta la leyenda, barra historia, que trabajando en una panadería, de pronto uno dice, perdón, ¿y ese ruido? ¿Y ese ruido? Y entonces, claro, se tiraron en el piso y pusieron los oídos pegados al suelo y dijeron, acá pasa algo. Y uno dijo, ¿sabés qué pasa? No, están cavando un túnel, van a entrar por abajo. Ah, bueno. Entonces avisaron al ejército y fueron siguiendo el ruido durante todo el día. Se dieron cuenta más o menos dónde iban a salir, en una plaza central ahí, una plaza media céntrica de Viena. Y entonces prepararon la mayor cantidad de agua hirviendo, aceite y todo. Y cuando vieron que los turcos, digamos, sacó el primer turco la cabeza, lo dejaron salir, ahí nomás lo mataron, enseguida con pólvora, que se las tiraron ahí, hicieron un agujero grande, una boca muy grande en ese túnel y le arrojaron todo el aceite hirviendo, el agua hirviendo que pudieron, y los turcos, que no murieron quemados, ¿no? Pobre gente, huyeron, ya está, nos descubrieron y a otra cosa. O sea que nosotros no fuimos los primeros que inventamos tirar agua caliente y aceite hirviendo, como ya lo voy a contar, ante la invasión británica en 1807. Fueron los austríacos en 1683. Esta anécdota va a tener algo que ver muy importante, porque el gremio de los panaderos fue premiado con ovaciones, todo, no con dinero porque no tenían, pero la gente los adoraba, los panaderos, habían salvado a Viena. Bueno, ahora volvamos con las tropas de Juan Sobieski, que siguen marchando con gente con ese disfraz, hechos con plumas, enharinados, todos blancos, en caballos blancos. Los vieneses no sabían que venían los polacos, no sabían que venían en su ayuda. Entonces ya la comida cada vez faltaba más, las enfermedades que se producían eran terribles. Y bueno, dijeron, el domingo, como yo ya lo expliqué en otras charlas, cuando empezamos, hablando de la guerra de la Reconquista española, los turcos también eran maometanos. Los turcos descansaban los viernes, el día santo no se pelea, el sábado era de los judíos y el domingo de los cristianos. Entonces los vieneses dijeron, ellos no van a esperar que ataquemos un domingo, porque es nuestro día de descanso, es un día que vamos a orar a las iglesias, y yo, bueno, señores, estamos perdidos. Si no hacemos algo, no duramos mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Un domingo, vamos en silencio, oramos afuera de las iglesias, le pedimos a Dios, a la Santa Virgen, que nos ayude, abrimos las puertas con el mayor sigilo y vamos hasta donde están las banderas del comandante turco, al cual tenemos que matar. Si nosotros atacamos de golpe a la madrugada y logramos matar al comandante de los turcos, creo que les ganamos, creo que se van a ir. Y así fue, se produjo un ataque, yo no conozco el lugar, pero hoy es un suburbio de la ciudad de Viena, se llama Kahlenberg, ¿no? En ese entonces era una especie de colina, un campito cercano a Viena, a la Viena original. Y bueno, como yo los dije, esto aconteció el domingo 12 de septiembre de 1683. Se abrieron las puertas de Viena y salió toda la caballería austríaca a vencer o morir. Tenían una sola chance. No, los turcos estaban durmiendo, fue un ataque inesperado. Y al momento en que están luchando, que son muchos menos los austríacos que los turcos, los austríacos se calcula que eran entre 15 y 20.000 hombres, los turcos tenían 200.000. Cuando los turcos se reponen del primer momento, claro, la cosa empieza a cambiar. Ya primero se equilibra el combate y de pronto el combate empieza a ser así a favor de los turcos. Bueno, los austríacos se daban cuenta que
que el plan no le salió bien, porque el general Kara Mustafa apenas sintió los primeros gritos. General que huye sirve para otra guerra, ¿no? Se fue un poquitito lejos del combate. Pero en ese momento, las tropas turcas vieron la llegada ¿de quién? De los polacos, de Juan Sobieski. Y cuando los vieron se horrorizaron. Porque venían entre esos jinetes, a los gritos, con su sable de doble filo, ángeles montados en caballos blancos, con sus alas blancas, sus rostros blancos, sus ropas blancas, que era harina que se habían tirado encima los polacos, y eso produjo pánico en las tropas turcas, que se dieron media vuelta y salieron corriendo, pero huyeron aterrorizados, porque pensaron que eran atacados por ángeles, que sí, los ángeles defienden a los austríacos, Dios, Alá, en este caso, está enojado con nosotros, y bueno, se fueron, se escaparon. Hay un cuadro muy importante que lo pintó un polaco llamado Julio Kosaik, que demuestra el momento de la rendición supuesta de Kara Mustafa ante el rey Juan Sobieski. Y si ustedes observan, en este lugar hay un soldado polaco que tiene en sus espaldas las alas de ángel. Esto, aunque a ustedes les parezca increíble, aconteció. Es decir, los turcos creyeron que los atacaban ángeles y se huyeron despavoridos. Así ganaron la guerra los austríacos con la ayuda polaca. ¿Y qué descubren los austríacos cuando llegan y toman posesión del campamento de Kara Mustafa? Por supuesto, muchísimas provisiones que de inmediato envían a Viena, ¿no?, para darle de comer a la población que estaba famélica, la verdad, muchos casos de muerte, una hambruna terrible, y descubren un grano, pilas y pilas y pilas de granos, ¿no? Bolsas llenas de grano. ¿Y qué era ese grano? Para ellos era desconocido, lo partían, lo probaban, medio amargo. ¿Qué es esto? Entonces, por algunos prisioneros dicen, eso es el café. Ajá, ¿y para qué sirve? Fundamentalmente se lo damos a beber a las tropas genízaros. ¿Quiénes son los genízaros? Son cristianos que capturamos de chicos, les lavamos el cerebro y viven tomando café todo el día. No toman agua ni otra bebida, café todo el día. ¿Y con esto qué logran? Y que esta gente se alucine, es un alucinógeno, diríamos hoy. Bueno, siempre hay alguien, en toda época, en todo lugar, que dijo, esto me parece que si, ¿cómo ustedes lo hierven? Sí, todo el tipo lo probó, amargo, qué feo. Y esto habría que ponerle azúcar o miel. Bueno, los austríacos tenían miel. Y este hombre, que era un polaco llamado Kolczycki, le probó, ahora es más rico. Y entonces, ¿qué crea este hombre? Ya que la planta, el grano ese se llama café, él abrió el primer café del mundo, en Viena. ¿Cómo fue que llega a Viena a hacerse la costumbre de tomarse un café, como voy a hacer yo en este momento? Es rico, con algo dulce, este grano molido es rico, es algo rico. Y en serio, si tomás mucho, no dormís mucho. Entonces, los religiosos especialmente empezaron a tomar café, no en la medida que le imponían a los genízaros. Entonces ellos podían hacer copias de las Sagradas Escrituras, en fin, tuvo una gran pegada. Pero donde se consagró el café de Kolczycki fue algo que nosotros hoy día, esa dupla maravillosa creada en Viena en 1683, sigue existiendo. Y estoy seguro que todos ustedes, especialmente en la zona donde vivimos, acá por Buenos Aires, somos muy cafeteros. Llegamos a un bar, ¿qué va a servir? Un café.
y según la hora del día que sea, lo pedimos acompañar con una confitura que es la más famosa del mundo, la media luna. ¿Quién inventó esto? Un panadero que se asocia con Konczynski, y a tono de burla de los turcos a los que han vencido, dijeron, ya que los vencimos, y esta es su bandera, ¿por qué no hacemos una confitura con forma de media luna? Y es desde ese momento, en Viena, que nace la costumbre de tomar café con media luna. Así que fíjese que esta charla, que es histórica y que va a tener que ver después, por supuesto, con los ingleses, tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo culinario, porque todo tiene que ver con todo. En esto, este odio mortal que los austríacos le dispensaban a Luis XIV, porque ellos se enteraron que no los quiso ayudar, que los dejó librados a su suerte, se va a producir 17 años más tarde la vacante del trono español. Y ahí dijeron, es hora, ya que Luis XIV quiere la guerra, es hora de cobrarnos, ¿no?, la que nos hizo este hombre cuando prácticamente sin moverse ayudó a los turcos, ¿no?, sin ayudarnos. Y entonces Luis XIV desdeñosamente le decían el bailarín, porque era un gran bailarín. En esta lámina que ustedes están viendo acá, se lo ve a Luis XIV representando en un teatro de París, donde él bailaba. Está vestido de el rey Apolo. Y él salía a bailar y gente pagaba en los teatros, en el teatro de París, grandes sumas por ir a verlo. Sería como nuestro Teatro Colón. Y él era un gran bailarín. Para los franceses eso era maravilloso, para los austríacos es algo despectivo, el bailarín. Ese era Luis XIV. Y este enfrentamiento, este odio entre dos hombres, entre dos imperios, llamémoslo, el Reino de Francia y el Imperio Austríaco, va a tener oportunidad de dirimirse en 1700 con la muerte de este pobre hombre que fue Carlos II, rey de España, Carlos II el hechizado. Bueno, después de haber hecho un pequeño alto y degustado un café con mi media luna en honor a las tropas polacas del rey Juan Konczynski y Juan Sobieski, perdón, y el polaco Konczynski, que fue el que creó el primer café del mundo, acompañado con medias lunas, vamos a continuar. Estos dos hombres, Luis XIV y Leopoldo I de Austria, que se odian, nombran rápidamente a sus alfiles. ¿Quién va a ser el nuevo rey de España? Luis XIV nombra a su sobrino nieto, Felipe, que va a asumir con el nombre de Felipe V. Leopoldo I no se queda atrás. ¿Y qué hace? Nombra a su segundo hijo, que no va a tener posibilidad de llegar al trono austríaco, Carlos, quien asume con el nombre de Carlos III. Es el primer Carlos III de España, porque luego vamos a ver que hubo un rey verdadero, porque estuvo en la disputa, Felipe V por un lado, Carlos III por la otra, para ver quién se quedaba con ese premio mayor, que era la corona española. Lo primero que van a hacer los demás países es decir, ¿de qué lado me pongo? Algunos apoyaron a los austríacos, otros apoyaron a los franceses. Los dos contendientes al trono desembarcan en España y comienzan una serie de idas y vueltas. Alguna una vez entra en Madrid, luego se tiene que escapar porque llegan con fuerzas muy superiores el otro. Y durante esta guerra se van a producir varios hechos trascendentales. Uno de ellos va a ocurrir en 1704, cuando Inglaterra, cuando no, dijo, a río revuelto ganancia pescadores. Y bueno, a ver quién me conviene, apoyo a los austríacos. Portugal, el amigo, acuérdense que siempre fue amigo de Inglaterra, prácticamente desde el vamos, al principio apoya a España, a Felipe V, perdón, no a España, a Felipe V Borbón. Entonces este rey,
en reconocimiento a que Portugal en 1701 lo reconoce a él como monarca español, le dice, bueno, ¿cómo podemos quedar bien con los portugueses? Y los portugueses rápidamente le contestan, devuelvan la posesión nuestra de Colonia del Sacramento. Sí, cómo no, dice el rey. Entonces le dice, ordena a las fuerzas de ocupación porteña, que estaban viviendo ahí desde 1683, cuando fue el momento de la Guerra de Viena. Recordarán que Portugal funda Colonia del Sacramento en 1680 y a los pocos meses son expulsados por las tropas de Buenos Aires, las tropas españolas. Bueno, les llega la orden que tienen que devolver Colonia a los portugueses. Así llegan tropas, naves desde Río de Janeiro y ocupan Colonia. Porque los portugueses ahora son amigos nuestros. Esa amistad es como un, qué sé yo, un noviazgo mal habido, ¿no? Y duró muy poquito. Al año siguiente, una vez que Portugal obtiene la devolución de Colonia del Sacramento, dice, perdón, me equivoqué, yo respaldo al candidato austríaco, a Carlos III. Entonces Felipe V, el Borbón, qué lindos aliados que tengo acá. ¿Qué hace? Le declara la guerra a Portugal y sigue el baile, cada vez van más países a la guerra, una sangría en Europa. Y acá en Buenos Aires se va a producir, que luego lo voy a explicar con detenimiento como corresponde, pero para que ustedes me entiendan, la segunda ocupación española de Colonia del Sacramento. En Europa, la Guerra de la Sucesión Española va a durar exactamente 14 años, va a terminar en 1714. Durante ese combate, en que alternativamente ocupaban el trono de España, según fueran los avatares de la guerra, el candidato austríaco Carlos III o el candidato francés Felipe V, en el panorama europeo, lo más importante para este trabajo que estoy escribiendo, que les estoy explicando a ustedes, les estoy contando, se va a producir en el sur de España, cuando en un feroz combate los ingleses van a ocupar un territorio que lamentablemente hasta el día de hoy lo siguen teniendo, el Peñón de Gibraltar. Eso ocurre en 1704. Con eso dominan el paso del Mediterráneo y son fichas, digamos, que se ponen a favor del archiduque de Austria, Carlos, ¿no es cierto?, que es el candidato Augsburgo. Acuérdense. Al poco tiempo una flota inglesa va a ocupar las Islas Baleares, ¿no? O sea, fíjense qué posesión ocupan, han ocupado, ya tienen ahora Gibraltar y ahora las Islas Baleares. Perfecto, la guerra continúa. De pronto se destaca entre todos los generales aliados al candidato austríaco un general inglés, que va a ser un lejano pariente, un hombre, ahora les voy a dar el nombre, que fue muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. Este general se llamaba John Churchill, era el conde de Marlborough, y su descendiente, el famoso pariente que se destacó en el siglo XX, fue Winston Churchill, ¿no? Fíjense de dónde viene, digamos, el linaje de esta gente. Yo sé que todos ustedes, estoy seguro que quizá no los jovencitos que vean esto, pero los que tienen, no sé, de 20 años para arriba, 25 años para arriba, saben quién es este John Churchill, el general John Churchill, el conde de Marlborough, pero tienen una visión equivocada de cómo fue su historia. Porque el conde de Marlborough no fue otro que nuestro querido y conocido personaje de rondas infantiles, Mambrú. Que Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá, y aquel Mambrú que ha muerto en la guerra y ya no volverá. Bueno, esa segunda parte es una mentira, como muchas cosas que se dicen en la historia, pero una burda mentira.
Porque John Churchill, el conde de Marlborough, no murió. Fue el gran vencedor y fue un hombre humanitario. Ustedes dirán, epa, ¿qué está pasando? Jorge Olarte está hablando bien de un inglés. Yo hablo bien de los ingleses, hablo quizá mal de los gobiernos. El pueblo no tiene nada que ver. Él fue un brillante militar, un gran estratega, y se fue imponiendo a los franceses y a los españoles que respaldaban a Felipe V. Y por eso era reconocido en todos lados. Las tropas austríaco-inglesas, digamos, estaban contentísimas con el conde de Mambrú. Los franceses y españoles que los enfrentaban no lo odiaban, porque era un caballero. Este hombre peleaba con tenacidad, era un general enérgico, generalmente victorioso, pero una vez concluido el combate, él hacía algo que por poco era impensable en esa época. Atendían a los heridos, a todos los heridos, los del bando de él y los del otro. Entonces eso fue algo novedoso para la época, y de esa manera el Mambrú, vamos a llamarlo así, a nuestro querido personaje de nuestra infancia, que fue a la guerra, pero que no murió en ella, se transformó en una persona muy apreciada por ambos bandos, ¿no? Fue un hombre que trascendió, digamos, la bandera para la cual luchaba. Va a ocurrir un hecho que va a trastocar todo esto y va a tener mucho que ver el final de Mambrú, como comandante en jefe de las fuerzas que respaldaban al archiduque Carlos de Austria, el primer Carlos III de España, como ya expliqué. Se muere el hermano, el sucesor de Leopoldo I, se nos muere de golpe. ¡Auch! Entonces Leopoldo I le dice a su hijo segundo, a su segundo hijo, al menor, Carlos, el que quiere ser rey de España, él lo quería poner rey de España, vení urgente a Viena porque tenés que asumir como emperador de Austria. Epa, ¿qué ha pasado? El emperador de Austria, de ganar la guerra de la sucesión española, tac, va a dominar España y sus posesiones ultramarinas y el imperio austríaco. Entonces, esto vuelve a repetir la figura de Carlos I, que a su vez era Carlos V de Alemania, ustedes recordarán, el hombre más poderoso del mundo. Eso causó pánico en los ingleses. Dijeron, no, esto no lo podemos permitir, porque a este candidato a rey de España, que hasta ahora hemos apoyado, ahora se ha transformado en el rey Carlos VI, el emperador Carlos VI de Austria. Y de ganar la guerra por la sucesión española, también va a ser Carlos III de España. ¿Vuelve a revivir Carlos I? No, eso no. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Aliados fantásticos, como siempre, de las causas justas. Hicieron, obrando con gran cinismo, dijeron, bueno, lo primero que tenemos que quitarle a los austríacos, ¿qué es? Veladamente no le podemos decir, ahora vamos a apoyar a Felipe V, no, eso no lo podemos hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Sacar a Mambrú, le quitamos al mejor jugador, al gran general, al conde de Mambrú, y lo sacaron. Y lo llevan a Inglaterra, cuando este hombre estaba a punto de ganar la guerra. Entonces, esto que ocurre en 1712 fue de tanta injusticia para un hombre, para un gran hombre como fue el general inglés John Churchill, el conde de Marlborough. Por ejemplo, este hombre, me imagino, decía, ¿pero qué he hecho mal? Si lo único que he hecho es ganar. Y he ganado, y estamos cerca del triunfo. El enemigo no, solo sabe que vengo yo y salen corriendo, porque era brillante. No, entonces dice, bueno, yo voy a hablar con estaba una reina, una tal reina Ana, que había en Inglaterra en ese momento. Cuando llega a Inglaterra, pero lo trataron por poco como si fuera un ladrón, un ser infecto contagioso. Nadie le daba ni 5 de explicaciones, no, lo trataron mal. A su hija, a su esposa,
que estaban en la corte de la reina, y le dijeron, si no vienen más nos hacen un favor. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Luego la alta política explicó lo que había acontecido. El conde de Mambrú, que no murió en la guerra, se dio cuenta de que por su brillantez, ahora, como había cambiado la situación política, porque los ingleses no iban a permitir que el emperador Carlos VI de Austria fuera a su vez Carlos III de España, no lo iban a permitir. Entonces se percató que lo habían sacrificado. ¿Qué pasa en Europa? Al irse Mambrú, las tropas francesas empiezan a ganar, a recuperar terreno. Y digo las tropas francesas porque España estaba dividida, nadie entendía a quién apoyar. Los de Felipe V, de golpe y porrazo, se dan cuenta que tienen una posibilidad de ganar. Y así, sin el respaldo inglés, o cada vez más limitado, los ingleses lo único que se preocupan es por retener lo robado. Gibraltar y las Baleares. Eso de acá no nos saca nadie. Perfecto. Portugal se da cuenta de que los ingleses ya no ayudan tanto y entonces firma así con Felipe V un tratadito. Bueno, ya está, no peleamos más entre nosotros, estamos todos en la península ibérica. Se queda como neutral. Francia se da cuenta que están ganando y los ingleses, vaya a saber por qué vía diplomática, le dicen, en esta estamos con ustedes, no queremos que Austria sea tan poderosa. Y ustedes tampoco, porque si Austria y España son gobernadas por la misma persona, ustedes están en el medio, los pueden aplastar. Y los franceses coincidieron con los ingleses. Es decir, todos coincidieron con todos que la guerra había que terminarla. Los austríacos, Carlos, dijo, bueno, ya soy emperador de Austria, esa guerra, ya está bien, terminemos. Y entonces se van a firmar en una ciudad holandesa, luego de 14 años de una carnicería europea, fue verdaderamente muy sangrienta la guerra de la sucesión española, en una ciudad holandesa llamada Utrecht, los tratados de Utrecht, que España, o el nuevo rey, mejor dicho, Felipe V de España, tuvo que firmar para ser reconocido como tal por sus pares europeos. Entonces, yo acá los voy a leer, no los quiero decir de memoria para no cometer errores. España empiezan en 1713, la guerra continúa en algunos focos, pero vamos a ponerle que en 1714 ya no hay más conflicto, ¿no? Con Austria, Felipe V renunciaba a sus posesiones en el norte de Italia. Esas vuelven a ser austríacas. Yo me voy. El tratado de paz firmado con Saboya, España cedía el reino de las dos Sicilias, que comprendía la península itálica de Nápoles para el sur y la isla de Sicilia. Le decían el reino de las dos Sicilias. Eso pasa a ser de Saboya. Con Portugal se ratifica que Colonia del Sacramento es portuguesa, o sea, que los españoles que la habían reconquistado en 1703 se la tienen que devolver a los portugueses. Vuelve todo a fojas ceros en el Río de la Plata. Es muy interesante lo que dice, porque nos atañe, es acá enfrente de Buenos Aires, hoy territorio de nuestros hermanos uruguayos, lo que dice ese tratado firmado con Portugal. Su Majestad Católica, Felipe V de España, no solamente devolverá a su Majestad Portuguesa el territorio y colonia de Sacramento, situado en la orilla septentrional del Río de la Plata, sino también cederá, en su nombre y en el de todos sus descendientes, sucesores y herederos, toda acción y todo derecho que su Majestad Católica pretendía sobre dicho territorio y ciudad. Es decir, se la devolvemos, es de ustedes, y nosotros no nos metemos más. Y por último, para terminar, la frutillita del postre,
¿Qué es lo que Felipe V, el candidato de Luis XIV, Felipe V Borbón, Luis XIV, sí, Luis XIV, el candidato de los franceses, de los Borbones, firma con Inglaterra? Le cede la soberanía perpetua del Peñón de Gibraltar y la isla de Menorca, en las Baleares. Las demás, España las recupera, pero Menorca no. Pero esto es muy importante para la causa Malvinas, porque muchas veces se dice Malvinas y Gibraltar es lo mismo, y no es lo mismo. A nosotros, por favor, pónganselo bien, bien clarito acá adentro, nosotros nunca le cedimos en ningún tratado la soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Para decirlo en buen romance, esas islas, sin ningún derecho, fueron robadas, fueron usurpadas por Gran Bretaña. No así el Peñón de Gibraltar. España lo cede a perpetuidad por los tratados de Utrecht de 1714 a Inglaterra. Nosotros no firmamos ningún tratado cediendo la soberanía de nuestras islas irredentas del Atlántico Sur. Fueron usurpadas, robadas, y a eso no le den vuelta de hoja. No comparen nunca la posición argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur con la posición española sobre Gibraltar. Lamentablemente España la cedió a perpetuidad el Peñón de Gibraltar. Nosotros nunca cedimos nada. Las ventajas territoriales, militares, políticas y económicas que obtuvieron los ingleses por los tratados de Utrecht fueron impresionantes. Y acá en Buenos Aires ocurrió un hecho muy significativo. Una compañía negrera que traía a esos pobres infelices de África, los negros africanos esclavos, se asentó en Retiro, de donde hoy está el monumento al general San Martín. Ahí era la casa de los esclavos, ahí llegaban los barcos procedentes de África y ahí se procedía al remate y hacinamiento, mientras no se los vendía, de esta pobre gente, estos esclavos negros, ¿no? De eso me voy a referir en la próxima charla con la minuciosidad que se debe, no lo puedo mencionar así nada más. Pero fíjense que los ingleses, obtuvieron muchísimo. Gibraltar, Menorca, que Portugal recuperara a perpetuidad Colonia del Sacramento, que para ellos eran socios, así que a ellos les vino bárbaro. Y a su vez, poner la patita ya en Buenos Aires. Tienen una compañía comercial que comerciaba seres humanos, los negros esclavos, y ellos ya están en Buenos Aires. ¿Y ahí qué van a desplegar en Buenos Aires? Y juntamente con los portugueses en Colonia, una red de contrabando, de espionaje impresionante, porque ellos sueñan con una montaña, con un cerro que queda al norte de lo que ellos habían estado ahora en Buenos Aires. Es el Cerro de Potosí, el Cerro de Plata de Potosí, porque era una montaña que había cantidades impresionantes de plata, del mineral, plata. Los grandes vencedores, evidentemente, de la Guerra de la Sucesión Española, no fue Felipe V, que después de una sangría impresionante llega al trono español, sino que fueron los ingleses. Otro derrotado fue el general John Churchill, el conde de Marlborough, pero que personalmente tuvo un desquite. Muy, muy enojado con lo que le han hecho, la bajeza que cometieron la corona inglesa con él. Apenas sabe que han terminado los combates, pasa a Francia, cruza el Canal de la Mancha y llega a Francia. Cuando los franceses se enteran que está el general John Churchill, el conde de Marlborough, un territorio francés, bueno, ¿cómo lo recibieron? Porque había sido un hombre bueno, un gran enemigo, un gran y humanitario enemigo. Entonces lo agasajaban en todos lados.
se dio como un periplo por Europa hasta que le avisan que ha muerto la injusta reina Ana de Inglaterra. Y entonces él vuelve a su patria, a Inglaterra, donde vivió varios años, querido por el pueblo, que se daban cuenta que lo habían sacrificado como si fuera una pieza de ajedrez, lo mandaron al muere, como decimos nosotros, pero que él había sido un gran hombre. Y así, después de varios años, no sé exactamente en qué fecha falleció, murió este hombre que alegró nuestros años de la infancia, cuando en rondas infantiles cantábamos que Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, y que luego nos aperábamos, porque él murió en la guerra. Y bueno, ahora quizá de grande, algunos de ustedes comprendan y les cause hasta una sonrisa saber que no murió en la guerra. Murió feliz, reconfortado por sus compatriotas, querido por Europa, por todos los europeos, porque si bien fue un brillante general, la verdad fue más grande en otro aspecto, fue todo un caballero. Hasta la próxima. Buenas tardes.